Me casé con la mujer de mis sueños, pero ocultaba que odiaba a mis hijos. Hola a todos, me llamo Andrés, tengo 38 años y soy padre de dos hijos maravillosos, Samuel, de 12 años, y Lucía, de 9. Desde hace tiempo sigo este espacio porque me gusta leer historias de vida, experiencias reales que nos hacen reflexionar. Hoy me animé a compartir la mía porque creo que puede ayudar a otros que estén en situaciones parecidas. Mi historia comienza después de un divorcio difícil. Mi primer matrimonio no funcionó, pero de esa relación quedaron lo más valioso que tengo, mis hijos. Durante años me dediqué por completo a ellos. Yo no pensaba mucho en volver a enamorarme, pero como suele pasar, el amor llegó cuando menos lo esperaba. Conocí a Ana en una reunión de amigos en común. Era simpática, educada y tenía esa forma de mirarme que hacía que me sintiera escuchado y comprendido. Empezamos a salir, y poco a poco me fui dando cuenta de que quería compartir más tiempo con ella. Lo que más me atrajo no fue solo su personalidad, sino la manera en la que, al principio, parecía integrarse en mi vida. Cuando la presenté a mis hijos, ella fue amable, jugó con ellos, les regaló detalles sencillos, y eso me dio la esperanza de que podía ser la mujer que me acompañara en esta segunda oportunidad. Para mí era muy importante que la persona que eligiera como pareja no solo me aceptara a mí, sino también a mis hijos. Ellos son parte de mi vida, de mi historia, y yo jamás podría estar con alguien que no los aceptara. En aquel momento, todo indicaba que Ana sí lo hacía. Parecía genuina, parecía feliz con ellos y con nosotros como grupo. Con el paso de los meses nuestra relación se fue fortaleciendo. Compartíamos cenas familiares, paseos de fin de semana y hasta celebraciones de cumpleaños con los niños. Yo me sentía tranquilo, confiado de que estaba construyendo un nuevo capítulo en mi vida, esta vez con una mujer que me aceptaba por completo. Después de 2 años de noviazgo decidimos casarnos. No fue una boda grande, pero sí especial. Mis hijos participaron, estaban radiantes y sonrientes, y yo sentía que todo era perfecto. Creí de corazón que estaba formando una familia nueva y unida, donde todos podíamos sentirnos amados y aceptados. Lo que no sabía era que esa felicidad tenía grietas ocultas. Grietas que, tarde o temprano, saldrían a la luz. Lo que yo pensaba que era amor y aceptación hacia mis hijos resultó ser solo una máscara. Una máscara que tarde o temprano se rompería y me obligaría a tomar decisiones que nunca pensé enfrentar. Un comienzo lleno de esperanza. Después de mi divorcio pensé que me sería imposible volver a confiar en alguien. Había quedado con heridas emocionales y mi única prioridad eran mis hijos. Por eso, cuando empecé a salir con Ana, lo hice con cautela. Ella parecía diferente, no me presionaba, no me juzgaba, y siempre mostraba una paciencia admirable. Recuerdo claramente la primera vez que presenté a Ana a mis hijos. Fue un sábado en la tarde, los llevé a un parque donde ellos solían jugar. Samuel estaba en su bicicleta y Lucía corría detrás de él con su muñeca en la mano. Yo estaba nervioso porque no sabía cómo reaccionarían al conocer a alguien nuevo en mi vida. Cuando Ana llegó, llevaba una sonrisa enorme y un par de helados en la mano. Hola, chicos. Espero que les guste el chocolate, porque no supe qué sabor elegir. Los dos la miraron sorprendidos, pero en cuestión de minutos ya estaban comiendo y riendo con ella. Yo observaba la escena desde una banca y sentí algo que hacía mucho no experimentaba, tranquilidad. Los siguientes meses parecían confirmar que Ana estaba comprometida con nosotros. Me acompañaba a recoger a los niños a la escuela, los ayudaba con tareas de matemáticas y hasta cocinaba sus comidas favoritas. Lucía, que siempre fue más reservada, me dijo una noche antes de dormir: Papá, Ana es buena. Me gusta cómo cuenta historias. Ese comentario me derritió el corazón. Yo quería creer que, por fin, mis hijos estaban encontrando en ella una figura que los hiciera sentir acompañados. Cuando decidimos mudarnos juntos, sentí que era el paso lógico. Ana parecía emocionada, decoró un cuarto especial para cada niño, eligió los colores de las paredes con ellos y hasta compró juguetes nuevos para que se sintieran cómodos. Yo, ingenuamente, interpretaba todo eso como una prueba de amor sincero. Recuerdo un día en especial, era el cumpleaños número 10 de Samuel. Organizamos una pequeña fiesta en casa. Vinieron algunos amigos de la escuela, Lucía estaba emocionada porque iba a ayudar a repartir los dulces y Ana se encargó de hornear un pastel enorme con su nombre. Durante la celebración, yo la miraba con orgullo. Pensaba, esta es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. No solo me ama a mí, también se preocupa por mis hijos.
Con cada detalle, con cada gesto, mi confianza en ella crecía más. Me repetía una y otra vez que esta relación era distinta, que esta vez sí estaba construyendo algo sólido. Mi corazón, tan lastimado por experiencias pasadas, se llenaba de esperanza. Pero lo que no sabía era que todo lo que veía como actos de amor, en realidad, eran solo parte de un papel que Ana estaba interpretando. Una fachada perfectamente diseñada para ganarse mi confianza, y que más adelante se rompería dejando al descubierto una verdad que me destrozaría. Las primeras señales. Al inicio de nuestro matrimonio, la vida parecía marchar con normalidad. Mis hijos pasaban fines de semana en casa y yo sentía que todo fluía. Pero poco a poco comenzaron a aparecer detalles que, aunque parecían insignificantes, me dejaban una extraña incomodidad. El primer indicio lo noté un domingo por la mañana. Habíamos planeado un desayuno especial con los niños, panqueques, jugo de naranja y fruta fresca. Samuel, emocionado, empezó a contarme sobre un proyecto de ciencias que estaba preparando. Ana, que estaba sirviendo la mesa, interrumpió con una sonrisa tensa. Amor, ¿crees que podamos desayunar rápido y salir tú y yo un rato? Quiero que vayamos solos al centro comercial. Yo la miré sorprendido. Pero los niños vinieron a pasar el fin de semana. Habíamos dicho que después del desayuno iríamos todos al parque. Ella se encogió de hombros y dijo en voz baja, casi como queja. Es que últimamente no tenemos tiempo para nosotros. Me quedé en silencio. No quise discutir, pero esa fue la primera vez que sentí que para ella mis hijos no eran parte del nosotros que tanto repetía. Con el paso de las semanas, esa sensación se hizo más evidente. Cuando Samuel y Lucía pedían quedarse un día extra en casa, Ana buscaba excusas. A veces decía que estaba muy cansada, otras que quería descansar en silencio, o simplemente que había planes que no incluían niños. Yo trataba de convencerme de que eran situaciones normales, que necesitaba adaptarse a la nueva dinámica, pero la incomodidad en mi pecho no desaparecía. Hubo un episodio que nunca olvidé. Era viernes por la tarde, Samuel llegó corriendo desde la escuela con una invitación en la mano. Se trataba de una exposición de arte donde mostraría un proyecto que había hecho con cartón y pintura. Con los ojos brillando, me dijo: Papá, tienes que venir. Quiero que Ana también esté, porque es importante para mí. Yo asentí emocionado y le prometí que estaríamos ahí. Esa misma noche, al contárselo a Ana, su reacción fue diferente a la que esperaba. Un viernes en la tarde, justo ese día pensaba salir con mis amigas, ¿de verdad es necesario que vaya? Me quedé mirándola, decepcionado. Le expliqué lo importante que era para Samuel, pero ella puso los ojos en blanco y dijo: Está bien, iré, pero no me quedo hasta el final. El día de la exposición, Ana estuvo físicamente presente, pero su actitud lo decía todo. Miraba el celular a cada rato, bostezaba, y apenas felicitó a Samuel con un muy bien antes de insistir en que nos fuéramos. Vi la tristeza en los ojos de mi hijo, aunque intentó disimularlo. Ese detalle me partió el alma. Otra señal llegó con Lucía. Una noche, mientras cenábamos, ella quiso contar cómo le había ido en la clase de danza. Hablaba emocionada, moviendo las manos mientras describía la coreografía. Ana, sin siquiera mirarla, cambió de tema y empezó a hablar de un problema en su trabajo. Lucía se quedó callada de golpe, bajó la cabeza y no dijo nada más. Yo traté de rescatar la conversación preguntándole a mi hija más detalles, pero noté cómo se apagó su entusiasmo. Esa indiferencia me dolió más de lo que puedo explicar. Con cada uno de estos momentos empecé a darme cuenta de que había una diferencia entre lo que Ana me mostraba a mí y lo que mostraba a mis hijos. Conmigo era cariñosa, paciente y atenta. Pero con ellos, cada vez que pensaba que nadie la estaba observando, dejaba escapar gestos de fastidio, impaciencia o desinterés. Yo intentaba justificarla, quizás todavía se está acostumbrando, quizás necesita tiempo, pero en el fondo, una voz interior me decía que algo no encajaba. Esa voz se hizo más fuerte con cada pequeño detalle. Y aunque yo quería taparla con la esperanza de que todo iba a mejorar, lo cierto es que esas primeras señales eran la antesala de una verdad que no tardaría en salir a la luz. La máscara se rompe. Los días pasaban, y aunque yo trataba de convencerme de que las actitudes de Ana eran solo un proceso de adaptación, había algo dentro de mí que no me dejaba en paz. Era como una espina clavada, pequeña, pero constante. La veía ser encantadora con amigos, dulce conmigo, pero fría e indiferente con mis hijos cuando creía que nadie la observaba.
Una tarde, después del trabajo, decidí regresar más temprano de lo habitual. Quería darles una sorpresa a mis hijos, que estaban de visita, y pasar la tarde en familia. Al llegar, lo primero que noté fue un silencio extraño. Ana estaba en la sala, hablando por teléfono, y no se había dado cuenta de que yo había entrado. Me acerqué con cuidado, sin hacer ruido, y entonces escuché las palabras que jamás podré olvidar. No, Marta, ya no aguanto más. Yo me casé con él, pero no con sus hijos. No quiero pasarme la vida criando a dos muchachos que no son míos. ¿Sabes lo difícil que es fingir que me caen bien? Me desesperan, me roban el tiempo, y encima él cree que yo soy feliz cuando están aquí. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo a toda velocidad. Las palabras me perforaban como cuchillos. Quería entrar de inmediato y gritarle, pero mis piernas no se movían. En ese momento entendí que todo lo que yo había creído, los helados, las sonrisas, los gestos de cariño hacia mis hijos, no habían sido más que una fachada. Ana continuó hablando, sin saber que yo estaba escuchando. Sí, claro que lo quiero, pero si pudiera evitar que esos niños vinieran tanto tiempo, sería perfecto. No sé cuánto más voy a soportar esta situación. A veces pienso que si no fuera por ellos, nuestra vida sería ideal. Cada palabra me rompía más por dentro. Mi primera reacción fue negarlo. Mi mente gritaba, quizás no quiso decirlo así, quizás está frustrada, pero mi corazón sabía la verdad. Era como si la máscara que ella había llevado durante años se hubiera caído de golpe, revelando lo que realmente pensaba de los seres que más amo en este mundo. Sin hacer ruido, me retiré hacia la cocina y me apoyé contra la pared. Mis manos temblaban. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y decepción tan grande que apenas podía respirar. Recordé todas esas veces en que mis hijos me habían preguntado, «Papá, Ana nos quiere de verdad». Y yo, con una sonrisa forzada, les respondía que sí. Esa mentira me pesó como una losa. Cuando Ana terminó la llamada y me vio en la cocina, se sobresaltó. Yo no dije nada al principio, solo la miré fijo. Ella me preguntó con nerviosismo. ¿Hace mucho que llegaste? No respondí de inmediato. Solo pude decir con la voz quebrada. Lo escuché todo. Su rostro cambió al instante. Intentó justificarse, diciendo que estaba estresada, que había exagerado con su amiga, que no era lo que yo pensaba. Pero yo sabía que sí lo era. Sus ojos no mentían. En ellos vi esa incomodidad que tantas veces había tratado de ignorar. Esa noche apenas dormí. La imagen de mis hijos riendo con ella, confiando en que podían recibir su cariño, se mezclaba con sus palabras de desprecio. Sentí una traición profunda, no solo hacia mí, sino hacia ellos. Porque si había algo que jamás podría perdonar, era que los hiciera sentir como una carga. A partir de ese día, algo dentro de mí se quebró. Aunque traté de mantener la calma, aunque intenté escuchar sus justificaciones, la verdad ya estaba frente a mí. Ana nunca quiso a mis hijos. Todo había sido un engaño. Y yo, ciego por la necesidad de rehacer mi vida, no lo había visto antes. El enfrentamiento. Esa noche, después de escuchar la llamada, no pude conciliar el sueño. Me revolvía en la cama, mientras Ana dormía a mi lado como si nada hubiera pasado. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras volvían a mi mente como un eco insoportable. Yo me casé con él, no con sus hijos. Al día siguiente, mientras preparábamos el desayuno, decidí que ya no podía callar más. Mi voz temblaba, pero mis palabras fueron firmes. Ana, tenemos que hablar. Ella levantó la mirada, nerviosa. Intentó sonreír, como si quisiera desviar la atención, pero sabía que yo estaba hablando en serio. Nos sentamos en la mesa del comedor, frente a frente. ¿Qué escuchaste ayer?, me preguntó, tratando de sonar calmada. Todo. Respondí seco, sin rodeos. Ana respiró hondo, bajó la vista y luego, como si quisiera defenderse, empezó a hablar rápidamente. Estaba molesta, exageré con Marta. Tú sabes cómo son las conversaciones entre amigas. No puedes tomarlo tan literal. Yo golpeé la mesa con la mano, no de rabia, sino de impotencia. No, Ana. Esas palabras no se dicen porque sí. Yo vi tu actitud con mis hijos. Vi cómo fingías, cómo te mostrabas paciente conmigo y distante con ellos. ¿Sabes lo que sentí al escucharte decir que no lo soportas? Me destrozó.
Ella intentó justificarlo, su tono pasó de la calma a la irritación. Es que yo no pedí esta vida, Andrés. Yo me casé contigo porque te amo, pero no estoy obligada a sentir lo mismo por tus hijos. Ellos no son míos, y no quiero que mi vida gire alrededor de ellos. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Sentí rabia, pero también una tristeza tan profunda que apenas pude hablar. Mis manos sudaban, mi garganta estaba seca, pero me obligué a mirarla a los ojos y responder. Tienes razón en algo, no pediste esta vida. Pero yo tampoco pedí que mis hijos fueran tratados como una carga. Ellos son mi vida, Ana. Si me amas de verdad, deberías aceptarlos, no rechazarlos. Ella frunció el ceño, visiblemente molesta. Yo te amo. Pero necesito mi espacio. Cada vez que vienen, todo cambia. Nuestra intimidad, nuestra rutina, es como si yo pasara a segundo plano. En ese momento, sentí que la distancia entre nosotros era insalvable. ¿Cómo podía explicarle que, para un padre, los hijos no son un estorbo, sino el centro mismo de su existencia? Respiré hondo y, con voz más serena, le dije. Ana, yo no busco que seas su madre biológica. Solo quiero que los trates con respeto y cariño. Que entiendas que ellos siempre estarán aquí, porque son parte de mí. Si no puedes aceptarlo, entonces este matrimonio no tiene sentido. El silencio que siguió fue insoportable. Ella se levantó de la mesa y caminó de un lado a otro, con lágrimas en los ojos. Pero esas lágrimas no eran por mis hijos, lo noté. Eran por ella, por la posibilidad de perder la vida cómoda que había construido conmigo. Finalmente, con la voz quebrada, me dijo. No puedo prometerte lo que me pides. No puedo obligarme a sentir amor por alguien que no salió de mí. Lo he intentado, Andrés, pero no lo siento. Y no quiero seguir fingiendo. Ese fue el golpe final. Confirmar que no había ninguna disposición de su parte para cambiar, ni siquiera un intento real de construir algo por el bien de todos. En ese instante entendí que ya no quedaba nada que salvar. El enfrentamiento no terminó con gritos, sino con un silencio amargo. Los dos sabíamos que algo se había roto para siempre. Ella estaba dejando claro que mi amor por mis hijos y mi amor por ella nunca podrían convivir. Y en mi interior, aunque me doliera en el alma, ya sabía cuál sería mi decisión. La decisión difícil. Después de aquel enfrentamiento, la casa nunca volvió a ser la misma. El aire se volvió pesado, como si el silencio cargara con todo lo que no nos atrevíamos a decir. Ana y yo hablábamos lo mínimo indispensable, y cuando lo hacíamos, eran frases cortas, mecánicas, sin la calidez de antes. Yo me sentía atrapado entre dos mundos irreconciliables, mi amor por ella y mi responsabilidad como padre. Los fines de semana se convirtieron en un tormento. Cuando Samuel y Lucía llegaban, yo notaba el cambio inmediato en el rostro de Ana. Su sonrisa desaparecía, su voz se volvía más seca, y cualquier cosa que los niños hicieran parecía molestarla. Si corrían por la sala, fruncía el ceño. Si pedían ver una película, suspiraba con fastidio. Incluso si me abrazaban, ella los miraba como si le robaran algo que le pertenecía. Una tarde, mientras jugaba con mis hijos en el patio, Lucía se acercó a mí con expresión seria. Me jaló del brazo y en voz bajita me preguntó. Papá, Ana no me quiere. Me quedé helado. Sentí que el corazón se me encogía. Tragué saliva, intentando no mostrar mi dolor, y le respondí con ternura. Claro que sí, hija, solo que a veces los adultos se cansan. Pero en mis adentros sabía que mi pequeña tenía razón. Los niños perciben más de lo que creemos, y ellos ya habían notado lo que yo había tratado de ignorar. Días después, Samuel también me lo dejó claro. Estábamos en su habitación, armando un rompecabezas, cuando me dijo sin rodeos. Papá, cuando estamos aquí, Ana se ve diferente. Se nota que no le gusta que estemos. No supe qué contestarle. Sentí una mezcla de rabia hacia Ana y culpa hacia mí mismo. Yo era el responsable de exponerlos a ese rechazo disfrazado de indiferencia. Esa noche me encerré en mi cuarto y lloré en silencio. No era solo el dolor de perder a la mujer que pensé amar, era la culpa de haber puesto a mis hijos en una situación donde se sintieran no deseados. El momento decisivo llegó una tarde de sábado. Samuel estaba contando emocionado sobre un logro en su escuela, mientras Ana revisaba su teléfono sin levantar la mirada. De repente, él la miró directamente y preguntó. Ana, ¿estás escuchando lo que digo?
Ella levantó la vista con impaciencia y respondió. Sí, Samuel, ya entendí. Muy bien por ti. Su tono fue seco, sin emoción. El silencio posterior fue devastador. Samuel bajó la cabeza, y yo vi en sus ojos ese brillo de ilusión apagarse en un segundo. No lo soporté más. Esa misma noche, después de acostar a los niños, me senté frente a Ana. No había rabia en mi voz, solo cansancio. No puedo seguir así. Ellos sienten tu rechazo, y yo no voy a permitir que mis hijos vivan en un hogar donde no son bienvenidos. Ella me miró fijamente, sin sorpresa. Como si ya hubiera estado esperando esas palabras. Con frialdad, dijo. Sabía que este momento iba a llegar. Yo tampoco quiero seguir fingiendo. El silencio se adueñó de la sala. Miré las fotos en la pared, los juguetes de mis hijos en el piso, todo lo que había intentado construir con ella, y entendí que se había terminado. No era solo un matrimonio que fracasaba, era el fin de una ilusión que yo mismo había sostenido contra toda evidencia. Los días siguientes fueron difíciles. Hablamos de la separación, de cómo manejaríamos la situación, y aunque hubo lágrimas, no hubo vuelta atrás. Yo sentía dolor, sí, pero también una extraña paz. Al fin había tomado la decisión correcta, elegir a mis hijos. La primera noche después de que Ana se fue, Samuel y Lucía se sentaron conmigo en el sofá. Lucía me abrazó fuerte y me dijo: Te tenemos a ti, papá. Eso es suficiente. En ese momento entendí que, aunque mi corazón estaba roto, había tomado la mejor decisión de mi vida. Elegí ser padre antes que esposo. Elegí el amor verdadero, el que nunca falla, el de mis hijos. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que lo más difícil no fue terminar un matrimonio, sino aceptar la verdad que durante tanto tiempo me negué a ver. Yo quería creer en esa imagen de familia perfecta, quería pensar que el amor era suficiente para que Ana aceptara a mis hijos. Pero aprendí que el amor verdadero no se construye sobre apariencias, ni sobre sacrificios que niegan la esencia de quienes somos. Mis hijos no son una extensión de mí, son mi vida misma. Negarlos, esconderlos o aceptar que alguien los rechace sería como negarme a mí mismo. Y sin embargo, durante mucho tiempo traté de cerrar los ojos para no enfrentar esa realidad. Me aferré a la idea de que ella cambiaría, de que con el tiempo llegaría a quererlos. Pero el amor no se finge, ni se fuerza, ni se negocia. O existe o no existe. Aprendí también que la peor forma de traición no es la infidelidad, sino la indiferencia hacia quienes más amamos. Mis hijos, con su inocencia, confiaban en ella. Y cada vez que recibieron una sonrisa falsa o una palabra vacía, les arrancaban un pedazo de ilusión. Eso me dolió más que cualquier cosa que pudiera pasarme a mí. El día en que decidí terminar mi matrimonio no fue un fracaso, fue un acto de amor. Porque entendí que ser padre significa poner a tus hijos primero, incluso por encima de tu propia soledad, tus miedos o tus deseos de compañía. Ellos merecen crecer en un hogar donde se sientan valorados, donde su risa no incomode, donde sus historias sean escuchadas con atención y sus triunfos celebrados con orgullo. Hoy mis hijos y yo seguimos adelante, solos, pero libres de la sombra del rechazo. Y aunque al principio me dolió aceptar que mi matrimonio terminó, ahora me siento más fuerte. Porque entendí que la familia no siempre es la que se forma con papeles, sino la que se sostiene con amor sincero. Si hay algo que quisiera dejarle a cualquiera que escuche esta historia es esto: nunca ignores las señales. Cuando alguien rechaza a tus hijos, te está rechazando a ti también. No importa cuán enamorado estés, no importa cuánto quieras creer lo contrario. Tus hijos merecen una vida llena de amor genuino, y como padre o madre, es tu deber protegerlos, incluso si eso significa quedarte solo. El amor de pareja puede llegar y puede irse, pero el amor de un hijo es eterno. No permitas que la indiferencia de otro lo apague. Si alguien de verdad te ama, aceptará tu historia completa, con todo lo que eso incluye, y abrazará a tus hijos como parte inseparable de ti. Al final, lo que me queda es la certeza de que elegí bien, preferí perder a una esposa antes que perder la confianza y la sonrisa de mis hijos. Y esa, sin duda, ha sido la decisión más valiente y correcta de mi vida. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.